buena tarde y bienvenidos una vez más a Calor de Hogar. Hoy ya somos mayores de edad, sesión número 18. Estamos contentos por eso. Ya 18 sábados compartiendo con ustedes un mensaje de Dios para la familia. Así es, 18 y todo el mundo cree que el 10 es el mejor, pero vamos con el 18 y llegando todavía más lejos. Estoy tan contento que me puse mi camiseta del Real Madrid. Mírenla. Y estoy tan contento porque el 7 de agosto jugamos octavos de finales contra el Manchester City. Y miren, tiene mi nombre. Bueno, eso es lo importante, que seas feliz con tu número 7 y nosotros hoy entonces con nuestra sesión número 18. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hablar de las muchas voces que escuchamos hoy por ahí. Voces malintencionadas que nos quieren enseñar cosas y alejarnos de algún propósito. Voces bien intencionadas, pero que están perfectamente descontextualizadas y terminan enseñándonos cosas mal porque aprendieron mal. Esas voces o esas corrientes ideológicas que muchas veces son negativas y que terminan por ajustarse a nuestro carácter y determinan el quién soy yo, cómo actúo y qué determina mi conducta. Esas voces que dependen de lo que yo escuche o determinan mi valor o determinan mis miedos. Esas voces que finalmente o determinan la persona que yo quiero ser o la persona que soy. Así es, y es que también hay que tener algo muy en cuenta, y es que precisamente dependiendo de la voz que nosotros escuchemos, viene también ligado a ello la intención, ¿no? Porque las voces vienen con una intencionalidad, con una carga de mensaje que puede ser positivo, que puede ser negativo, pero ahí es donde nosotros debemos saber cuáles son las voces que escuchamos. Yo quisiera, por ejemplo, que viéramos esta imagen, y en esta imagen que ustedes ya están apreciando en este momento se dan cuenta que hay dos escenas. La primera pareciera como que la mamá león se está comiendo a su cachorro, pero cuando le damos la vuelta a la cámara nos damos cuenta que no se lo estaba comiendo, sino que lo estaba tomando sencillamente para sacarlo de alguna situación. Pues como son cachorros generalmente, pues la mamá leona, en este caso la hembra, pues siempre está protegiendo a sus cachorros, pero depende de quién nos cuente la historia. Alguien malintencionado podría estar diciendo: la mamá se comió a su cachorro y mire lo que pasó, y ahí es donde viene esa voz negativa, ¿no? Y mire cómo se lo comió, mala madre, lo descabezó finalmente. Pero la otra voz, la verdadera, la que cuenta lo que realmente es, viene y muestra la otra parte de la historia y dice: no, pero solamente lo estaba sacando seguramente de una situación muy complicada. Así es. Eso quiere decir que dependiendo de lo que yo escucho, o vienen mis derrotas o vienen mis victorias. Romanos capítulo 10 verso 7 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso dice Romanos capítulo 10. En ese orden de ideas, si yo no escucho la palabra de Dios, no voy a tener fe, en cambio sí voy a tener dudas. Y por eso hemos titulado este mensaje número 18 de mayores de edad: ¿a quién escuchas? ¿A quién estás escuchando tú? Por estos momentos, por estas circunstancias, por esta situación por la cual nos ha cambiado la vida a todos, porque a todos nos ha cambiado la vida, ¿a quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios, que es la verdadera voz, la voz que siempre te va a llevar por el camino que es? ¿O estás escuchando la voz de otros y no estás filtrando? No estás cuidándote de esas voces que pueden determinar en ti tu proyecto de vida. Así de sencillo. Bueno, entonces comencemos con una parte del mensaje del día de hoy que lo encontramos en Proverbios capítulo 22, verso 17 al 18, y dice lo siguiente: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Jesús mismo decía que el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero aquí vamos a mirar en el recorrido del mensaje de hoy unos consejos bien especiales, pero dentro de esos consejos vamos a tener una porción bien interesante, que es cómo identificar la voz de Dios. Qué buena, esta es una buena pregunta para los que están al otro lado, ¿no? Pero ¿cómo identifico yo la voz de Dios si la voz de Dios no es audible? Yo no voy a escuchar a Dios como te estoy escuchando a ti o como escucho a la gente en general. ¿Cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Muchas personas hoy se están preguntando eso. Sí, hay que escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo la escucho? Bueno, pues hoy queremos compartirles que
A veces suena de pronto muy sencillo decir, pues fácil, conoce más y más de Dios, porque realmente ese es uno de los consejos que nosotros hoy traemos. Y muchos de ustedes estarán diciendo, ¿y cómo hago yo para conocerlo? Pues yo quiero en esta tarde compartirles que el hecho de tener una relación cercana con una persona implica conocerla. Yo no me casé sin conocerte. Primero te conocí, tuve una relación de amistad, después de esa relación de amistad viene el noviazgo y ya sabemos que tenemos cosas en común, situaciones en común, y es que relacionarme con Dios implica conocerlo, y conocerlo es tener una relación cercana con Él. ¿Qué conozco yo de Dios? Lo más importante que todos debemos tener en cuenta, lo primero, que Él me ama, y que me ama aún antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre. Así que yo ya conozco algo de esa relación, saber que hay alguien que me ama más sin que yo lo merezca. Entonces conocerlo implica precisamente que nosotros podamos entender que el amar es más grande que cualquier otro sentimiento o valor, y que con el amor, pues la misma palabra de Dios nos lo dice, ¿no? Si Dios es amor, entonces el amor lo es absolutamente todo. Y miremos qué nos dice Juan en el capítulo 10 del verso 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto me hace acordar a mí de algo muy particular en el momento en que mi hija ya se hace adolescente, nuestra hija ya se hace adolescente, y su voz empieza a tomar un matiz completamente igual que el mío, al punto que logramos confundir a las personas en la actualidad cuando nos llaman. A veces mi hija contesta mi teléfono y la gente está convencida que está hablando conmigo, pero resulta que es la voz de ella. Ellos no lo tienen claro como tú, porque tú sí sabes cuál es la voz de tu hija y cuál es la voz de tu esposa, porque tienes una relación cercana, diaria, íntima. Así pasa con Dios. Cuando yo lo escucho todos los días, cuando me relaciono con Él, así mismo nosotros vamos a entender cuándo puedo saber que todo lo que yo vivo viene de parte de Él, porque lo conozco y me conoce. Así es. Pero yo quisiera, Lilita, que ampliáramos un poquito más el concepto de tener intimidad con Dios. Bien, pues la palabra intimidad muchas veces las personas como que la cambian de contexto, pero lo que semánticamente implica esta palabra es que tengo una relación muy estrecha, que te conozco lo suficiente. Devolvámonos nuevamente al pasaje cuando dice en el verso 3 y 4, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces la intimidad implica reconocimiento, pero el reconocer es una relación que es propia. Nuestro matrimonio no es igual que al de los vecinos ni al del otro lado, porque cada uno construye esa relación que lo hace íntimo y profundo. ¿Cuál es la relación que entonces tú tienes cada día con Dios? El levantarme, el saber que estoy viva por su gracia y por su misericordia, el saber que aún en medio de toda esta situación yo soy bendecida porque Él me amó primero. Esa intimidad me permite, como lo decíamos hace 8 días, tener una relación de fe que me lleva a la confianza, que me lleva a la relación, y que fortalece la relación aún con las personas que me rodean. Porque cuando yo tengo una relación con Él, sé discernir, o sea, discernir quiere decir sé identificar cuando la voz me conviene y cuando no. Volvemos a la imagen que les mostraba entonces de la mamá leona. Depende de la situación, yo voy a aprender también de esa manera a entender cuándo viene de parte de Dios algo para mí, y cuándo lo desecho y cuándo también lo puedo tomar. Qué bonita esa historia, ¿no? Recordaba una historia bíblica acerca de saber distinguir, como tú acabas de decir, la voz de Dios, cuando uno tiene esa intimidad, esa cercanía con Dios, cuando uno se acerca a las personas que aportan y que tienen también una relación con Dios, porque tú identificas esa relación porque hay paz, porque hay reconciliación, porque son personas tranquilas, porque son personas que tienen un aire diferente, ¿no? Y esta historia bíblica
que me hace recordar lo que te estabas diciendo de esa relación. Estaba Jesús orando y los discípulos del otro lado, y el agua, había turbulencia en el mar, habían vientos fuertes, y cuenta la historia que Jesús estaba en la vigilia, en la hora cuarta de la vigilia, más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, es esa hora, y Jesús viene caminando porque los discípulos están asustados por el proceso del mar, ¿no? Y cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas se asustan y creen que es un fantasma. Y Jesús les dice, no tengan miedo. Escuchan la voz de Jesús. Y Pedro le dice, si tú eres el Hijo de Dios, manda a que yo vaya. Y Jesús solamente con el decirle, ven, solo con escuchar la voz, Pedro identifica la voz de su pastor, identifica la voz de aquel hombre que le estaba diciendo, ven, aquel hombre llamado Jesús. Y Pedro camina sobre las aguas porque identificó la voz de Dios, porque tenía una relación con Dios, porque no necesito verlo para poder escucharlo cuando tengo una intimidad con Él. Qué bonito poder traer a colación precisamente esos pasajes bíblicos que nos llenan de tanta fortaleza y en este caso el entender lo que es una verdadera relación con Dios y animarnos a querer tenerla cada día. Así es. Un segundo y final punto sería filtrar las voces de terceros. Y miren qué importante es aprender a filtrar las voces de terceros. Hoy por hoy se habla del chip, que nos quieren poner un chip en medio de esta pandemia, de esta situación, en la cual en vez de pensar en un chip y en pensar en estas situaciones, deberíamos de pensar cómo ayudar al prójimo y cómo solucionar los problemas que tiene la gente, porque reconocemos a Jesús y escuchamos y tenemos una relación con Jesús cuando ayudamos a los demás y dejamos de pensar en cosas tan absurdas como esa, o en pensar si Bill Gates tiene la razón, o la culpa, perdón, más que la razón, o pensar si Dios es un castigo de Dios. Creo que si dejáramos de pensar en esas cosas y en esas corrientes ideológicas y pensáramos más en ayudar a la gente, estaríamos cumpliendo el propósito que Dios quiere para tu vida y para la mía. Eso es ser un hijo de Dios, eso es tener una relación con Dios. Así que es importante poder cerrar nuestros oídos a esas voces confusas que lo único que hacen es determinar en muchas personas que tienen fragilidad en su personalidad a corrientes equívocas que no nos llevan a nada y a creer en personas y en situaciones y circunstancias que no son las propias de Dios. Yo te quiero decir hoy que en quien debes confiar es en la voz de Dios y de personas que aman a Dios, que traen paz, reconciliación y amor. Cerremos la ventana de los oídos a las palabras confusas y dejémonos llevar por las cosas que son de Dios. Nosotros los hombres también nos equivocamos y también podemos llevar conceptos equívocos porque nos dejamos de llevar a veces por corrientes ideológicas. Muestra de esto, Natán y David. Natán va a visitar a David después de que David se ha enamorado de Betsabé, ha hecho suya a Betsabé, ha tenido un hijo con Betsabé y ahora para tapar el embarazo de Betsabé, entonces manda a llamar a su esposo Urías y cuando ve que Urías no se hace a su mujer, entonces lo manda a matar y hasta ahí todo está tranquilo. David no se ha dado cuenta de su gran pecado hasta que Dios manda a Natán, el profeta, a que vaya y hable con David y le diga y le cuente una historia de que hay un hombre rico que tiene muchas posesiones y muchos animales y que hay un hombre pobre que tiene una sola corderita. Pero que este hombre rico ha decidido quitarle la corderita al pobre para dársela a aquel hombre que viene de paso. Y David contesta y dice, esto no puede pasar, este hombre merece la muerte. Y Natán le dice, rey, este hombre eres tú. Así que David se compunge en su corazón y tristemente y amargamente pide perdón por lo que ha hecho. Dios utiliza a Natán para que David se dé cuenta de su equivocación. Pero como nosotros los hombres también nos equivocamos, Natán después más adelante en una historia se encuentra David en una casa de rey construida de cedro, cuenta la historia bíblica y David se siente mal y dice, pero ¿por qué yo vivo en esta casa llena de lujos y también construida y la presencia de Dios, el arca de Dios está en una tienda cualquiera? Así que va y busca a Natán y le dice, yo he de construirle una casa a Dios. Y Natán le contesta, le dice, haz como has propuesto en tu corazón porque Dios está de tu lado.
Natán da esa respuesta a David y Dios llama a Natán y le dice que por qué le ha respondido así si él no va a construirle ninguna casa. David no va a construir ninguna casa para Dios, sino que la va a construir su hijo Salomón. Miren la equivocación de Natán. Natán se dejó llenar por sus ideas y termina diciendo algo que Dios no ha mandado decir, y Dios le corrige a Natán y le dice: no, Natán, no va a ser David quien construya mi casa, al contrario, yo le construiré casa a David por las intenciones de su corazón, pero quien va a construir casa para mí no va a ser David, sino va a ser Salomón. Eso quiere decir que nosotros los hombres también nos equivocamos cuando no estamos viviendo bajo ese conocimiento y esa palabra de Dios. Yo vuelvo y les digo, la única palabra de verdad es la palabra de Dios. La única voz segura es la voz de Dios. Cierra tus oídos a las voces negativas. Cierra tus oídos a las voces engañosas. Cierra tus oídos a las voces resentidas. Cierra tus oídos a las voces que te dicen: no vas a poder, te quedó grande. Dios no es el camino es otro, porque ese camino otro es el que te va a hacer equivocar. Y la verdadera y única voz confiable es la voz de Dios. Cuidado con las voces que debilitan tu fe, te alejan de la fe y te llevan a malas prácticas. Así es, qué tremendo mensaje el de esta tarde en la sesión 18 de Calor de Hogar. ¿A quién escuchas? Recuerda siempre que tú no eres lo que los demás dicen de ti, tú eres lo que Dios dice de ti, lo que Dios ha planeado para ti, y es lo que nos debemos llevar en esta tarde y siempre atesorarlo en nuestro corazón. Es más, yo me atrevería a decir que no solamente a quién escuchamos, qué vemos, qué decimos, porque tenemos que guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tú, Señor, nuestro corazón. Así es. Les invito a que podamos cerrar nuestros ojos y finalicemos esta sesión número 18 de Calor de Hogar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, en este sábado, Señor, que nos permites compartir la palabra, Señor. Gracias primeramente por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por hacer posible este programa para que muchos, Señor, puedan escuchar tu voz a través de la palabra, Señor. Los invito a que vayan a la Biblia y siempre verifiquen lo que nosotros enseñamos. Creo que así estaremos en comunión con Dios. Cuando nosotros compartimos el mensaje y ustedes del otro lado están verificando que el mensaje es bíblico y que está en la palabra. Gracias, Dios, por todos los corazones, por todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes que nos ven. Gracias por las familias, gracias por todas aquellas personas, Señor, a las cuales tú estás tocando su corazón en estos momentos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos el próximo sábado con una nueva sesión de Calor de Hogar. Bueno, gracias. Nos veremos el próximo sábado con una nueva sesión de Calor de Hogar. Chao, chao.